En este video vamos a hablar del transporte sanguíneo, de los gases que intervienen en el intercambio gaseoso, que son el oxígeno y el dióxido de carbono. En primer lugar, hablemos del oxígeno. ¿Y por qué es importante estudiar el transporte de oxígeno? Porque ciertas enfermedades letales pueden llevar a shock, insuficiencia respiratoria, con ello hipoxia tisular, o sea, en los tejidos que llevan a la muerte celular. Y eso lleva a la muerte del paciente. Entonces, la importancia de estudiar el transporte de oxígeno radica en que el tratamiento de muchas enfermedades letales se basa en mejorar el transporte de oxígeno para evitar esa hipoxia tisular. Ahora, entrando de lleno en el tema, ¿cuáles son los determinantes de este transporte de oxígeno en la sangre? Bueno, si queremos saber qué factores intervienen, tenemos que pensar en que tenemos un contenido de oxígeno en la sangre y un determinado volumen cardíaco por minuto, ¿ya? Entonces el volumen por el contenido van a determinar cuánto transporta de oxígeno la sangre. Ahora el contenido arterial de oxígeno se divide en dos tipos, el oxígeno disuelto y el oxígeno que va unido a la hemoglobina. El oxígeno disuelto, según la ley de Henry, se puede calcular pensando que en el fondo la cantidad de gas que va a estar disuelto, la concentración de ese gas va a ser proporcional a la presión parcial del gas en ese líquido en la sangre. Entonces, cuando queramos saber la concentración del oxígeno en la sangre, calculamos un valor propio al oxígeno, que es su coeficiente de solubilidad, por la presión parcial que está ejerciendo el oxígeno en ese líquido. El coeficiente de solubilidad del oxígeno es 0,003, es muy bajito. Por lo tanto, si tratamos de calcular en este momento la concentración de oxígeno en la sangre, entonces multiplicamos el coeficiente por la presión parcial y vamos a obtener un valor bastante pequeño de 0,3 ml de oxígeno en 100 ml de sangre. ¿Sí? Es bastante pequeñito. Ahora probablemente queramos saber cuánto se transporta de oxígeno unido a la hemoglobina. Pero hablemos un poquito primero de la hemoglobina, que es una molécula conformada por 4 subunidades proteicas que se llaman globinas y que pueden ser de tipo alfa o beta, dependiendo de la secuencia de aminoácidos que tengan. Al medio vemos este grupo hemo con un fierro ferroso al medio, muy importante que sea ferroso reducido, porque cuando sucede una oxidación por alguna droga, alguna intoxicación, esta hemoglobina pasa a llamarse metahemoglobina, tiene un fierro férrico y este férrico no puede transportar el oxígeno como si lo hacía el ferroso. Ya eso se llama metahemoglobinemia y es muy grave porque claramente se disminuye la capacidad de transportar oxígeno. Entonces, cuando la hemoglobina está unida a oxígeno se llama oxihemoglobina y cuando no se llama desoxihemoglobina, bastante lógico. Y claro, no es muy difícil y necesitamos una democtemia para eso. Ya, bueno, un gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1,36 ml de oxígeno. Ya vamos viendo la diferencia de capacidad de transporte que hay entre un oxígeno disuelto en sangre y una hemoglobina unida a oxígeno es bastante. Y en 100 ml de sangre entonces vamos a tener 15 gramos de hemoglobina aproximadamente, eso es lo que se conoce. Entonces lo multiplicamos por 1,36, que es lo que transporta 1 gramo, y tenemos 20,4 ml de oxígeno en 100 ml de sangre. Eso es bastante más que el 0,3 ml de oxígeno que habíamos visto como transporte disuelto. Entonces, podemos concluir que la hemoglobina es el principal medio de transporte de oxígeno en la sangre. Ahora, ¿por qué tenemos esta pequeña, casi ridícula cantidad de oxígeno, ¿cierto?, circulando de manera disuelta en la sangre? Tenemos 3 razones principales por las cuales sucede esto y es una función que cumple. Primero, que permite que la presión parcial de oxígeno en la sangre no sea cero, ya al estar disuelto, genera un gradiente de presión que nos ayuda a llevar el oxígeno a la célula. Además, sabemos que la hemoglobina desoxigenada es más tensa que la oxigenada, hay uniones fuertes entre las globinas de la hemoglobina y por lo tanto necesitamos que alguien la rompa. El oxígeno que está disuelto efectivamente es el que va a romper esas uniones entre las globinas de la hemoglobina y nos va a permitir facilitar el ingreso de las siguientes moléculas de oxígeno a la hemoglobina. Eso es muy importante y esa otra función que cumple el oxígeno disuelto. Y por último, al ser tan baja esa presión parcial de oxígeno en el capilar pulmonar, vamos a tener que se genera de nuevo una gradiente de concentración, ahora desde nuestro alveolo hacia el capilar pulmonar,
que nos va a permitir el transporte de oxígeno, como dije, del alvéolo al capilar pulmonar. Entonces, que exista este nivel, aunque sea pequeño, de oxígeno disuelto en sangre es importante y cumple su función respectiva. Ahora entonces tenemos que el contenido, el total de oxígeno que va a existir en la sangre va a ser básicamente la suma entre el oxígeno que va disuelto en la sangre con el oxígeno que va unido a la hemoglobina. ¿Ya? Nunca se olviden de eso, no solo va unido a hemoglobina, hay una porción disuelta que es relevante y tiene su función. Ahora, la hemoglobina tiene una característica importante que se llama saturación. La saturación la vamos a comparar cuando nos subimos a una micro, un bus, como le digan en su país. La saturación va a ser cuántos asientos de los que tiene la micro están ocupados por los pasajeros. Y en la hemoglobina es qué porcentaje de los sitios disponibles están ocupados por el oxígeno. Ya la hemoglobina es la micro o bus del oxígeno. Este porcentaje es diferente entre vasos y en la sangre arterial es de 97 a 98% y en la sangre venosa el porcentaje va a ir entre 70 y 75%. Son diferentes entre arterial y venosa y después veremos por qué. Ahora, si quisiéramos nosotros averiguar cuál es la saturación de la hemoglobina en nuestra sangre, podemos ocupar un aparatito que se pone apretando el dedo y que emite una cierta longitud de onda. Entonces, esta longitud de onda va a ser diferente si atraviesa una hemoglobina desoxigenada a que si atraviesa una hemoglobina oxigenada. Entonces, esa diferencia nos va a decir qué porcentaje más o menos de la hemoglobina está saturada en esa persona. Ahora, me gustaría comentarles un concepto bien importante, que la saturación de hemoglobina varía dependiendo de la presión parcial de oxígeno a la que esté expuesta esta hemoglobina. Ya partamos con la sangre que viene cochinita desde la vena cava superior para poder pasar por las arterias pulmonares y llegar a los capilares pulmonares que van a tener contacto con el alvéolo. Acá la presión de oxígeno es muy baja porque es sangre cochinita y tiene una baja afinidad por el oxígeno. Sin embargo, cuando se expone al oxígeno alveolar, nos encontramos a una presión parcial de oxígeno alta, ¿sí? Y en estas condiciones la hemoglobina aumenta su afinidad por el oxígeno, ¿ya? Y eso hace que lo pueda captar fácilmente. Entonces, cuando la hemoglobina se ve expuesta a una alta presión de oxígeno, aumenta su hambre, su afinidad por el oxígeno y lo puede captar. Eso es súper relevante, súper funcional, ¿ya? Tenemos más oxígeno, captamos más oxígeno. Esa es la función que tiene la hemoglobina. Entonces, sigamos a nuestra hemoglobina en nuestro eritrocito viajando por los vasos y a medida que viaja, la sangre sigue siendo oxigenada, sigue habiendo una alta presión parcial de oxígeno y por lo tanto mantenemos nuestro amor por el oxígeno y no lo soltamos por ningún motivo. ¿Sí? Cuando llegamos a un órgano que está consumiendo oxígeno, que tiene baja presión parcial de oxígeno, porque se lo está comiendo, ¿sí? La afinidad disminuye, como dije, a bajas presiones de oxígeno y la hemoglobina libera el oxígeno. ¿Sí? Es más fácil soltarlo ahora, porque ya no tiene esa presión elevada de oxígeno y disminuye la afinidad. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos condiciones de hipoxia, va a disminuir la presión parcial de oxígeno, claramente, y la hemoglobina va a disminuir su afinidad por el oxígeno y lo va a soltar para que los tejidos puedan captar ese oxígeno. Veamos ahora la curva de saturación versus presión. Ya dijimos, ¿cierto?, que en sangre más falta de oxígeno vamos a tener menor saturación y que cuando hay mucho oxígeno vamos a saturar más fácil la hemoglobina, lo acabamos de decir. Pero esta curva se puede desplazar, ¿sí? Y un parámetro para observar ese desplazamiento es la P50, ¿ya? La P50 es cuánta presión yo necesito para saturar a la mitad la hemoglobina, ¿sí? Si la curva se desplaza a la derecha, significa que necesito más presión parcial de oxígeno para poder saturar a la mitad la hemoglobina. Entonces, si necesito más presión es porque es más difícil, ¿sí? Entonces, es menos afín la hemoglobina al oxígeno, me cuesta más llenarla de oxígeno, no está tan interesada como antes, ¿sí? ¿Y quiénes disminuyen esta afinidad por el oxígeno? La acidosis, un aumento de la presión parcial de CO2, un aumento de temperatura como la fiebre y el aumento de un metabolito del eritrocito que es el 2,3 difosfoglicerato, ya que se pueden ver, por ejemplo, en enfermedades crónicas respiratorias.
La menor afinidad hace más fácil la entrega de oxígeno en estas condiciones de enfermedad respiratoria crónica, por ejemplo. Pero si tenemos, por ejemplo, una infección donde la membrana está comprometida y el ingreso del oxígeno está comprometido, y le sumamos a esto una fiebre que aumenta la temperatura y disminuye la afinidad por el oxígeno, es más difícil aún captar ese poco oxígeno que está llegando a través del alvéolo al capilar. Entonces, no es muy bueno, ¿ya? Pero hay soluciones terapéuticas para eso. Tenemos por el otro lado el desplazamiento a la izquierda de la curva, por ejemplo por alcalosis o intoxicación por monóxido de carbono, y como es a la izquierda es más afín y disminuye la capacidad de soltar o descargar el oxígeno. Además, el monóxido es 240 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno, por lo tanto se roba todo el espacio que podría tener el oxígeno en la hemoglobina y es mucho más difícil transportar el oxígeno, lo cual se suma además a la dificultad que tiene la hemoglobina de soltar el oxígeno por esta mayor afinidad. Hablemos ahora del dióxido de carbono, ¿ya? Bueno, vamos a tener que se produce en la célula, producto de la respiración celular, y sale por esta delta P porque es mayor en la célula que afuera. Se va a la sangre y es transportado para poder ser liberado hacia el alvéolo y hacia el ambiente. ¿Cómo se produce este transporte sanguíneo? De tres maneras. Primero, la más importante, el bicarbonato. El bicarbonato corresponde a un 60% del transporte del dióxido de carbono, disuelto en un 10% y como compuesto carbamino 30%. Les voy a explicar para que no se confundan con esa palabra rara, carbamino, ¿qué es eso? Les voy a comentar más ratito, no se estresen. Este es el glóbulo rojo y está en contacto con un tejido que acabo de dibujar, que libera CO2. Este CO2 por gradiente de presión pasa al plasma, ahí queda un poquito disuelto, un 10%, y luego entra al glóbulo rojo. En el glóbulo rojo, producto de la anhidrasa carbónica y al unirse al agua, se produce ácido carbónico, H2CO3, ¿ya? Y en ese momento nosotros tenemos la producción de bicarbonato, de HCO3 más protones. Entonces, este bicarbonato puede salir y se quedan las cargas positivas de los protones adentro y sale una carga negativa de bicarbonato. ¿Qué nos va a causar esta carga negativa, esta salida de carga negativa con exceso de este protón que se queda atrapado en el glóbulo rojo? Bueno, va a haber un shift, que se le llama un paso de cloruro para compensar este exceso de protones que quedó en el glóbulo rojo, y se llama shift de cloruro. Ténganlo presente porque vamos a volver a ver al cloruro participando en estos procesos. Echémosle un miro ahora a lo que está pasando con la hemoglobina adentro del eritrocito. Tenemos una hemoglobina con carga negativa, hemoglobina reducida, se une al protón que se liberó anteriormente y se forma la hemoglobina desoxigenada, ¿ya? El HHD es la hemoglobina desoxigenada, hemoglobina más un protón. Y la hemoglobina reducida, si se une al oxígeno, es la hemoglobina oxigenada. El dióxido de carbono que entra al glóbulo rojo también puede unirse a los grupos aminoterminales de algunas proteínas y en particular de la globina, de la hemoglobina. Así que es ahí donde encontramos a los famosos compuestos carbaminos, en este caso carbamino hemoglobina, ¿ya? Porque está el CO2 unido a la hemoglobina, así de simple, no se confundan, y es un 30% del transporte del CO2. Entonces tenemos CO2 disuelto, un 10%, el famoso bicarbonato, ¿cierto? Un 60%, y finalmente los compuestos carbaminos, siendo estas las tres formas que tiene el CO2 de transportarse en la sangre. Nuestros dos tipos de hemoglobina, desoxi y oxihemoglobina, tienen diferente afinidad por el dióxido de carbono. La desoxigenada, o sea, en condiciones de poco oxígeno, es más afín por el CO2 y por lo tanto lo mantiene y mantiene el transporte de CO2, ¿ya? Es más afín, lo suelta menos. Y en condiciones de oxígeno, de más oxígeno disponible, la hemoglobina oxigenada es menos afín al CO2, o sea que lo libera más fácil el CO2. ¿Cuándo nos encontramos con hemoglobina oxigenada? Cuando es más probable que encontremos esta hemoglobina oxigenada, obviamente en el capilar que tiene contacto con el alvéolo. Ya ahí se libera oxígeno desde el alvéolo, tenemos nuestra hemoglobina, oxihemoglobina, y esto hace que disminuya la afinidad por el CO2, esto hace que se libere el CO2, pase al alvéolo y este pase al ambiente. Y esto se conoce como efecto Haldane.
Ahora vamos a realizar nuestra curva de disociación del dióxido de carbono. Acá vamos a tener en el eje Y la concentración de CO2 y en el X la presión de CO2. Y vamos a tener una diferencia entre la curva venosa y la curva arterial. En sangre venosa tenemos una presión de oxígeno de 40 y en sangre arterial de 100 milímetros de mercurio. Entonces observamos que son diferentes nuestras curvas de disociación. Como dije, tenemos en el eje Y concentración del CO2 y en el X la presión parcial de CO2. Entonces, ¿cómo observamos esta diferencia? A una misma presión parcial de CO2 es más alta la concentración de CO2 en la sangre venosa, ¿ya? Y esto nuevamente refleja lo que les mencioné del efecto Aldán, que es producido por que la hemoglobina oxigenada es menos afín al CO2. Entonces vamos a tener que en una misma presión de CO2, la sangre arterial con hemoglobina oxigenada va a tener una menor concentración de CO2 porque tiene una menor afinidad. Así de simple, ¿ya? La sangre arterial es menos amiga del dióxido de carbono que la sangre venosa. De nuevo tiene mucho sentido. Ahora miremos un poquito la ecuación de formación del bicarbonato. Tenemos el dióxido de carbono con agua, forman ácido carbónico y luego eso da formación de bicarbonato y protones. ¿Qué sucede? Vamos a tener un desplazamiento, es bidireccional dependiendo. En el metabolismo celular tenemos más CO2 y la curva, por lo tanto, la ecuación se desplaza hacia la derecha, hacia la formación de bicarbonato. Ahora, si nos paramos en el alveolo, vamos a tener menos CO2 y por lo tanto la flecha se va a invertir hacia la formación de CO2, que está escaso en el alveolo. Y eso nos va a producir que a medida que voy entregando CO2 al alveolo, va disminuyendo CO2, voy produciendo CO2 para ir eliminándolo, ¿ya? Es una forma que nos contribuye a la eliminación de CO2. Cuando se elimina CO2 también se está eliminando agua desde la célula y por lo tanto eso equivale a una pérdida de protones, ¿ya? Entonces queda un exceso de carga negativa dentro de la célula y eso nos lleva a que salga ese cloruro que había entrado hace un ratito que les mencioné, que dije que iba a estar involucrado en otros procesos. Entonces sale el cloruro y eso hace que vuelva a entrar otra carga negativa que es el bicarbonato. Así vamos recuperando el bicarbonato y ese bicarbonato vuelve a esa ecuación para formar CO2. Es un círculo. Ahora, esta ecuación también participa en la regulación del pH. Si por ejemplo tenemos alguna situación que nos eleve la concentración de CO2 y con ello de protones, eso también va a conllevar a un aumento del bicarbonato que va a compensar ese aumento de protones. ¿Qué es lo más importante de todo este video y si tienen que acordar? En una mayor presión de oxígeno vamos a tener más afinidad por el oxígeno y menos por el CO2. Esto sucede en el alveolo, donde entonces vamos a tener una mayor facilidad de captar oxígeno y mayor facilidad de eliminar CO2. Y al revés, si tenemos menos presión de oxígeno, menos afinidad por oxígeno, más por CO2 y es más fácil en el fondo que se capte el CO2 de la célula y que se entregue el oxígeno a la célula. Les agradezco mucho que hayan visto este video y como premio por quedarse hasta el final les dejo este esquema que pueden descargar en un link en la descripción. Y eso, ojalá se suscriban porque planeo seguir subiendo videitos de distintos temas de medicina.